La voz de Vanessa restalló en el aire, afilada y cruel, como el cristal al romperse. «Eres una inútil». La acusación flotó en el salón de lujo, cargada de desprecio. El carísimo zumo de arándanos manchó la impoluta alfombra persa, una herida roja y vibrante sobre el tejido color crema que valía una fortuna. Clara sintió que el mundo entero se le venía encima. Un vértigo de pánico la invadió mientras el líquido se extendía lentamente. A su lado, su pequeño hijo, Leo, dejó escapar una tos seca y febril. El sonido débil de su enfermedad era un recordatorio constante de por qué estaba soportando todo aquello. Había tenido que traerlo consigo al trabajo. Nadie podía cuidarlo, y la fiebre del niño no remitía. Era una decisión tomada desde la desesperación, una que ahora se volvía en su contra de la peor manera posible. Se arrodilló de inmediato, con el corazón encogido, sintiendo la mirada furiosa de la señora de la casa. Con manos temblorosas, Clara intentaba limpiar la mancha, frotando inútilmente con un paño. Cada segundo que pasaba, la mancha parecía hacerse más grande, más permanente, como su propia desgracia. Las lágrimas pugnaban por salir, pero se las tragó con un nudo en la garganta. No podía mostrar debilidad. Vanessa la observaba desde arriba con los brazos cruzados y una mueca de asco. No veía a una madre desesperada, solo a una empleada torpe que había arruinado su alfombra. Para ella, Clara no era una persona, era un problema, una molestia que había introducido su desorden en su vida perfecta y ordenada. ¿No te das cuenta de lo que has hecho?, siseó Vanessa. Esta alfombra vale más que todo lo que ganarás en tu miserable vida. Cada palabra era una puñalada directa al corazón de Clara, diseñada para herir, para humillarla hasta el fondo. El veneno en su tono era inconfundible, disfrutando del poder que ejercía. Leo volvió a toser, esta vez un poco más fuerte, y se acurrucó contra su madre. Buscaba consuelo en medio de la tormenta, sin entender las palabras, pero sintiendo la tensión y la hostilidad en el ambiente. Su pequeño cuerpo ardía en fiebre, ajeno al lujo que lo rodeaba y a la crueldad que los acechaba. Clara solo quería abrazar a su hijo, decirle que todo iría bien, pero estaba paralizada por el miedo. Perder ese trabajo no era una opción. Significaba no poder comprar las medicinas de Leo. Significaba renunciar a la única esperanza que tenía para que su pequeño se recuperara. Era un callejón sin salida. La humillación era un sabor amargo en su boca. De rodillas, limpiando el desastre, se sentía pequeña e insignificante. Los insultos de Vanessa resonaban en su cabeza, mezclándose con la preocupación por la salud de su hijo. Era una tortura psicológica que la estaba destrozando por dentro, pieza a pieza. Este drama apenas comienza y el destino tiene preparadas muchas sorpresas. Quédate hasta el final, porque lo que pasó a continuación te va a sorprender y cambiará la vida de todos para siempre. Te prometemos que la justicia, aunque a veces tarda, siempre encuentra su camino de la forma más inesperada. Mientras tanto, en el umbral de la puerta, Ricardo había llegado antes de tiempo. Se detuvo en seco, sin que nadie notara su presencia. El sonido de los gritos de su novia lo había congelado en el sitio. Una escena que nunca imaginó presenciar se desarrollaba ante sus ojos, como una obra de teatro macabra. Al principio no podía creer lo que oía. Pensó que era un malentendido, una exageración. Pero entonces vio la expresión en el rostro de Vanessa. No era solo enfado por una mancha, era una crueldad fría y calculada, un placer sádico en el acto de humillar a alguien que no podía defenderse. Vio a Clara de rodillas, con los hombros hundidos por el peso de la vergüenza. Vio el dolor silencioso en sus ojos, la dignidad rota en mil pedazos. Y junto a ella, vio al niño pequeño,
enfermo y asustado, buscando refugio en su madre. La imagen completa se grabó a fuego en su mente. Ricardo sintió una oleada de decepción tan profunda que le cortó la respiración. La mujer que creía amar, la persona con la que planeaba un futuro, se estaba revelando como una completa desconocida. Una extraña con un corazón de hielo, capaz de una mezquindad que le revolvió el estómago. Cada insulto que salía de la boca de Vanessa era como un golpe para él. Escuchaba las palabras y sentía una rabia sorda crecer en su interior, una furia helada que comenzaba a desplazar el amor y la ternura que una vez sintió por ella. Se dio cuenta de que había estado viviendo una mentira. Vanessa, ajena a que era observada, continuó con su ataque. No solo eres torpe, sino también irresponsable. ¿Cómo se te ocurre traer a un niño enfermo aquí? ¿Quieres contagiarnos a todos con tus enfermedades de pobre? La acusación era baja y vil, cruzando una línea que no tenía retorno. Ese fue el punto de quiebre para Ricardo. Atacar a la mujer ya era terrible, pero humillar al niño enfermo fue un acto de crueldad insoportable. Algo dentro de él se rompió definitivamente. El amor se hizo añicos y en su lugar solo quedó un desprecio absoluto y una necesidad imperiosa de intervenir. Observó cómo Clara se encogía aún más, protegiendo instintivamente a su hijo con su cuerpo. La imagen de esa madre, defendiendo a su cachorro herido de un depredador, fue devastadora. Ricardo comprendió en ese instante que no podía seguir siendo un espectador pasivo. Tenía que detener esa locura. La rabia de Ricardo no era explosiva, sino fría y afilada como el acero. Se sentía como un extraño en su propia casa, viendo a un monstruo que él mismo había dejado entrar. La decepción era tan grande que casi le dolía físicamente, como una traición que le hubieran clavado por la espalda. Vanessa se inclinó hacia el niño, con una falsa sonrisa en los labios. ¿Qué pasa, pequeño? Tu mamá no te cuida bien. Quizás deberías estar en un lugar donde no molestes a la gente importante. La malicia en su voz era tan evidente que el aire pareció volverse más denso y difícil de respirar. El pequeño Leo, asustado, se escondió detrás de su madre, comenzando a llorar en silencio. Sus pequeños sollozos eran como agujas clavándose en el corazón de Clara y en la conciencia de Ricardo. Eran la prueba irrefutable de la injusticia que se estaba cometiendo en esa lujosa habitación. Ricardo apretó los puños a sus costados, las uñas clavándose en las palmas de sus manos. Ya había visto suficiente. Había escuchado más de lo que podía soportar. La mujer que tenía delante no era la Vanessa de la que se había enamorado. Era una caricatura cruel, una villana de cuento de hadas. El silencio que siguió a los sollozos del niño fue tenso, expectante. Vanessa parecía satisfecha con el efecto de sus palabras, creyendo haber ganado la batalla. Clara, por su parte, solo podía pensar en cómo salir de allí, en cómo proteger a su hijo de aquel ambiente tóxico y destructivo. Pero el silencio estaba a punto de romperse de la forma más estrepitosa. Ricardo dio un paso adelante, saliendo de las sombras del pasillo. Su figura alta y decidida proyectó una sombra sobre la escena, cambiando por completo la dinámica de poder en la habitación. Ya no era un espectador. Clara no lo vio al principio, demasiado concentrada en consolar a su hijo, pero Vanessa levantó la vista y su rostro cambió por completo. La máscara de superioridad se desvaneció, reemplazada por una sorpresa pálida, seguida de un destello de pánico al ver la expresión en el rostro de Ricardo. Él no la miraba con amor, ni siquiera con enfado. La miraba con un asco profundo y genuino, una mirada que la desnudaba, que le decía sin palabras que lo había visto todo, que la conocía de verdad por primera vez, y lo que veía le repugnaba hasta el alma. «Basta ya».
La voz de Ricardo no fue un grito, sino un trueno bajo y controlado, cargado de una autoridad inquebrantable que hizo vibrar las paredes. La orden fue tan repentina y poderosa que paralizó a Vanessa en el acto, con la boca entreabierta y los ojos desorbitados por la sorpresa. Avanzó con paso firme y lento, cada pisada resonando en la alfombra persa como el latido de un corazón furioso. No se detuvo hasta interponerse físicamente entre Clara y Vanessa, creando una barrera protectora. Su cuerpo era un escudo para la mujer arrodillada y su hijo enfermo. Se giró ligeramente para mirar a Vanessa y sus ojos eran dos trozos de hielo. «Lo he visto todo», dijo con una calma aterradora. «He escuchado cada palabra. He visto tu mezquindad en su forma más pura y despreciable, y me da un asco que no puedo describir con palabras». Vanessa intentó balbucear una excusa, una justificación. «Ricardo, cariño, no es lo que parece. Esta mujer, ella...» Pero él la cortó en seco, levantando una mano. «No te atrevas a mentirme, no después de lo que acabo de presenciar. Tu verdadera cara es más fea de lo que jamás hubiera imaginado». El mundo de Vanessa se desmoronó en ese instante. La seguridad, el lujo, el futuro que daba por sentado, todo se evaporaba ante la mirada gélida de Ricardo. Comprendió que no había vuelta atrás, que había cometido un error fatal, uno que le costaría absolutamente todo lo que tenía. Clara levantó la vista, confundida y asustada, sin entender del todo lo que estaba pasando. Vio al señor de la casa de pie frente a ella, defendiéndola. Una pequeña llama de esperanza se encendió en su pecho, tan débil que temía que cualquier soplo de aire pudiera apagarla por completo. Ricardo ignoró por completo a Vanessa y su pánico creciente. Su atención se centró en la mujer que seguía de rodillas en el suelo. Su rabia se disipó lentamente, transformándose en una profunda preocupación, en una empatía que le oprimía el pecho. La injusticia de la situación era abrumadora. Se arrodilló lentamente, quedando a la misma altura que Clara, un gesto que borraba de un plumazo la jerarquía social que los separaba. La miró a los ojos, y por primera vez, Clara no vio a un jefe, sino a una persona que la veía a ella, que veía su dolor y su lucha. «¿Está usted bien?», preguntó Ricardo con voz suave. La pregunta era tan simple, tan humana, que desarmó a Clara por completo. Las lágrimas que había estado conteniendo con tanto esfuerzo finalmente se desbordaron, rodando por sus mejillas en un torrente silencioso de alivio y agotamiento. Vanessa observaba la escena con una mezcla de furia e incredulidad. ¿Cómo se atrevía a ignorarla a ella para consolar a la empleada? En su mente retorcida, ella seguía siendo la víctima de la situación. No podía comprender la magnitud de su propio error, la profundidad de su crueldad. Ricardo extendió una mano, no para tocarla, sino como un gesto de apoyo. «No tiene por qué llorar más. Nadie volverá a tratarla así en esta casa, se lo prometo». Sus palabras eran un bálsamo para el alma herida de Clara, una promesa de seguridad que anhelaba desesperadamente. Luego, su mirada se posó en el pequeño Leo, que lo observaba con sus grandes ojos febriles, todavía hipando suavemente. La inocencia y la vulnerabilidad del niño en medio de tanta fealdad adulta conmovieron a Ricardo de una manera que no esperaba. Sintió una punzada de responsabilidad. Se dio cuenta de que no bastaba con despedir a Vanessa. Eso solucionaría el problema inmediato, pero no cambiaría la situación desesperada de Clara y su hijo. Una decisión irrevocable comenzó a formarse en su mente, una que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. La justicia kármica estaba en marcha. Vanessa, viendo que estaba
Perdiendo el control, intentó un último y desesperado ataque. «Ricardo, no puedes ponerte de su parte. Es solo la empleada. Yo soy tu prometida». Su voz sonó estridente y patética, revelando su pánico y su total falta de empatía por los demás. Ricardo ni siquiera se giró para mirarla. Su decisión estaba tomada. «Tú no eres nada para mí», respondió con una frialdad cortante. «No después de esto. Coge tus cosas y lárgate de mi casa y de mi vida. No quiero volver a verte nunca más. Se acabó. Vanessa». La palabra «lárgate» resonó con una finalidad brutal. Para Vanessa fue el sonido de todas las puertas cerrándose de golpe. El fin de sus sueños, de su vida de lujo, de su estatus. Todo perdido por un momento de crueldad que nunca pensó que tendría consecuencias tan devastadoras. Mientras Vanessa se quedaba paralizada, asimilando la magnitud de su caída, Ricardo volvió a centrarse en lo que de verdad importaba. Miró a Clara, que lo observaba con una mezcla de gratitud y temor. Temor a lo que vendría después, a si su situación ahora sería aún más precaria. «Usted no se va a ir a ninguna parte», le dijo Ricardo con una firmeza tranquilizadora. «A menos que quiera hacerlo, por supuesto». Hizo una pausa, asegurándose de que ella entendiera la sinceridad de sus palabras. Quería que supiera que el poder de decidir, por una vez, estaba en sus manos. Clara negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. Este trabajo, a pesar de todo, era su única tabla de salvación. La idea de buscar otro, de empezar de cero con un hijo enfermo, era aterradora. Se aferró a la pequeña esperanza que Ricardo le estaba ofreciendo. Ricardo asintió, comprendiendo su silencio. «Bien, entonces las cosas van a cambiar aquí. Para empezar, olvídese de esa mancha». Miró la alfombra con indiferencia. «Es solo un objeto, no vale nada comparado con la dignidad de una persona, nada en absoluto». El gesto de minimizar el valor de la alfombra fue inmensamente significativo para Clara. Le estaba diciendo que ella importaba más que las posesiones, un concepto que le resultaba completamente ajeno en el mundo en el que vivía, donde siempre se había sentido invisible, irreemplazable. Luego, la atención de Ricardo se centró por completo en Leo. Se acercó un poco más al niño, con una expresión de genuina preocupación en su rostro. «¿Tiene fiebre desde hace mucho tiempo?», preguntó, su tono de voz ahora lleno de una ternura que contrastaba con la furia de antes. Clara finalmente encontró su voz, aunque era apenas un susurro. «Unos días. El médico dijo que necesitaba un tratamiento, unas medicinas, pero son muy caras. Estaba intentando ahorrar para poder comprarlas». La confesión salió con una mezcla de vergüenza y desesperación. La historia de Clara confirmó todas las sospechas de Ricardo. La mujer no era irresponsable. Era una madre luchando contra un sistema injusto, haciendo lo imposible por salvar a su hijo. La admiración por su fortaleza se sumó a la compasión que ya sentía por ella. Tomó su decisión final en ese mismo instante, una que nacía de la rabia contra la injusticia y del deseo de hacer lo correcto. A partir de este momento, declaró con una voz que no admitía réplica: «Yo me hago cargo de todo el tratamiento de su hijo. De todo». Clara lo miró con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Era posible? ¿Un extraño, su jefe, le estaba ofreciendo el milagro que tanto había rezado por conseguir? Le parecía un sueño, una fantasía, demasiado buena para ser verdad. No tiene que preocuparse por el dinero nunca más, al menos no por la salud de Leo, continuó Ricardo. Llamaremos al mejor pediatra de la ciudad ahora mismo. Su hijo recibirá la mejor atención posible. Es lo mínimo que puedo hacer para reparar el daño que se ha hecho hoy aquí.
Vanessa, que había escuchado todo, dejó escapar un grito ahogado de indignación. El dinero que ella creía suyo por derecho ahora se estaba ofreciendo a la empleada. La ironía era cruel y devastadora. Estaba siendo reemplazada no por otra mujer, sino por un acto de bondad. Ricardo se levantó y le tendió la mano a Clara para ayudarla a ponerse en pie. Un gesto simbólico que la elevaba de su posición de humillación y la ponía a su nivel. La gente buena y trabajadora como usted merece ser cuidada y respetada. Es hora de que alguien la cuide. Clara aceptó su mano, sintiendo una calidez y una fuerza que la anclaron. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola en su lucha. Una alianza inesperada se había forjado en medio de la crisis, una conexión que cambiaría sus destinos para siempre de formas que aún no podían imaginar. El karma había comenzado a mover sus hilos de una manera visible y poderosa. La crueldad de Vanessa había desencadenado una reacción en cadena, una que la arrastraría a ella hacia el abismo mientras elevaba a la mujer que había intentado destruir. El universo estaba reequilibrando la balanza, pero la historia estaba lejos de terminar. La salida de 1907. Vanessa no sería silenciosa ni digna. Su maldad aún tenía una última carta que jugar, una que amenazaba con destruir la frágil esperanza que acababa de nacer. El verdadero enfrentamiento, el que lo cambiaría todo, estaba a punto de comenzar. Vanessa salió de la casa, pero su derrota no era un final. Se sentía como un animal herido, listo para devolver el golpe con el doble de ferocidad. La humillación ardía en sus venas, convirtiendo su sangre en veneno puro. Su mente, fría y calculadora, ya estaba trabajando. No iba a perder a Ricardo por culpa de una simple empleada. Trazó un plan retorcido, una mentira tan grande que nadie podría ignorarla. Usaría al niño en su contra. Mientras tanto, Ricardo llamó a su médico personal. Explicó la situación de Leo con urgencia, pidiendo la mejor atención posible para el pequeño. Su voz, antes llena de furia, ahora solo transmitía una profunda y sincera preocupación por el bienestar del niño. Clara escuchaba, todavía temblando. La amabilidad de Ricardo era un bálsamo, pero también la asustaba. No estaba acostumbrada a que nadie se preocupara por ella. Se sentía como si estuviera caminando sobre un hielo muy fino, a punto de romperse. Leo, ajeno a todo, se había quedado dormido en los brazos de su madre. Su respiración era agitada, pero por primera vez en días, Clara sintió una pequeña chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, las cosas podrían mejorar para ellos. Ricardo colgó el teléfono. El doctor vendrá en 1 hora. Es el mejor y pediatra del país. Revisará a Leo aquí mismo para que no tengáis que moveros. Su tono era tranquilizador, intentando crear una burbuja de seguridad a su alrededor. Clara solo pudo asentir, con las lágrimas asomando de nuevo. No sé cómo agradecerle, señor. De verdad que no lo sé. Su gratitud era tan inmensa que no encontraba las palabras adecuadas para poder expresarla con justicia. Él le sonrió con tristeza. No me agradezca. Es lo mínimo que puedo hacer para compensar el horror que ha tenido, que vivir en mi propia casa. La culpa lo carcomía por dentro, por no haberse dado cuenta antes de la crueldad de Vanessa. Pero lejos de allí, Vanessa hacía su propia llamada. No a una amiga, sino a los servicios sociales. Su voz se quebró falsamente, tejiendo una historia de negligencia y abuso. Pintó un cuadro desgarrador y completamente falso sobre la situación. Hay una mujer, se llama Clara, sollozó al teléfono. Usa a su hijo enfermo para dar pena y conseguir dinero de hombres ricos. Me temo que no lo está cuidando bien. Cada palabra era una daga envenenada, lanzada con precisión.
Acusó a Clara de negarle la medicación a Leo para que su fiebre empeorara. Dijo que así su aspecto era más lastimero y podía conseguir más donaciones. La mentira era monstruosa, pero su actuación era la de una ciudadana preocupada. Los servicios sociales tomaron nota de todo. Una acusación tan grave, viniendo de una persona con una posición social como la de Vanessa, tenía que ser investigada de inmediato. Prometieron actuar con la máxima celeridad y discreción. Vanessa colgó el teléfono con una sonrisa torcida. Había plantado la semilla de la duda. Ahora solo tenía que esperar a que germinara y destruyera la vida de Clara desde la raíz. La venganza era un plato que se servía frío. Una hora después, el médico llegó a la mansión. Era un hombre mayor, de aspecto amable, que trató a Leo con una delicadeza infinita. Su profesionalidad tranquilizó a Clara, que no se separó de su hijo ni un solo segundo. El diagnóstico fue claro: una infección pulmonar que necesitaba tratamiento inmediato. Con los antibióticos correctos, se recuperará en pocos días, aseguró el doctor. Pero no podemos perder más tiempo. Ricardo autorizó la compra de todo lo necesario. La esperanza de Clara creció, convirtiéndose en una cálida sensación en su pecho. Por primera vez, veía una luz al final del túnel. Su pequeño Leo iba a ponerse bien, todo gracias a la inesperada generosidad de Ricardo. Pasaron 2 días de calma tensa. Ricardo se aseguró de que a Clara y a Leo no les faltara de nada. Les asignó una de las mejores habitaciones de invitados para que estuvieran más cómodos. La distancia entre jefe y empleada se desvanecía. Clara se dedicó en cuerpo y alma a cuidar de su hijo. Con la medicación, la fiebre de Leo empezó a bajar. El color volvía a sus mejillas y su sonrisa, aunque débil, reaparecía. Eran pequeños milagros que llenaban a Clara de felicidad. Ricardo los observaba desde la distancia, con una extraña sensación en el pecho. La ternura de Clara como madre, su fuerza silenciosa, lo conmovían profundamente. Se descubrió a sí mismo admirando a esa mujer que había sufrido tanto. Pero la paz estaba a punto de hacerse añicos. Al tercer día, un coche oficial se detuvo frente a la mansión. De él bajaron 2 personas con semblante serio y carpetas en las manos. El corazón de Clara se detuvo en seco. Eran de los servicios sociales. Venían a investigar una denuncia anónima por presunta negligencia infantil. Las palabras cayeron como una losa de plomo en la habitación, aplastando toda la esperanza que había florecido en los últimos días. Clara no podía creer lo que oía. ¿Negligencia? Ella, que vivía solo para su hijo, que soportaba humillaciones por él. El mundo se le vino encima por segunda vez, pero esta vez el golpe fue mucho más brutal y despiadado. Ricardo intentó intervenir, explicando la situación. Habló de Vanessa, de la escena que había presenciado, pero los funcionarios fueron inflexibles. Tenemos un protocolo que seguir, señor. La denuncia es muy específica y extremadamente grave. Le leyeron a Clara las acusaciones: que usaba la enfermedad de su hijo para manipular, que le negaba el tratamiento para agravar su estado. Cada mentira era un puñetazo en el estómago. Se quedó sin aire, sin poder defenderse. La sospecha en los ojos de los trabajadores sociales era evidente. Una madre soltera, pobre, viviendo en la mansión de un millonario. La historia de Vanessa, aunque falsa, encajaba en un molde de prejuicios que era muy difícil de romper. Ricardo se enfureció. ¿No ven que el niño está siendo atendido por el mejor médico, que tiene todo lo que necesita? Pero sus palabras sonaban como las excusas de un hombre rico intentando proteger a su nueva conquista. Aprovecha y suscríbete al canal y dinos desde dónde nos estás viendo. La injusticia que estás a punto de presenciar te dejará sin aliento,
pero te prometemos que el final de esta historia te devolverá la fe en la humanidad. La presencia de los servicios sociales cambió la atmósfera de la casa. La confianza que había empezado a nacer entre Clara y Ricardo se vio contaminada por la duda. La sombra de la mentira de Vanessa era larga y oscura. Ricardo quería creer en Clara ciegamente, pero la intervención oficial lo descolocó. Era un hombre de negocios, acostumbrado a los hechos y a las pruebas. Y los hechos ahora presentaban una denuncia formal contra la mujer que estaba protegiendo. Una pequeña y horrible duda se instaló en su mente. ¿Y si Vanessa, a pesar de su crueldad, había dicho algo de verdad? ¿Y si él, cegado por la compasión, había sido manipulado? Odiaba pensar así, pero no podía evitarlo. Clara notó su cambio de actitud. La calidez en la mirada de Ricardo fue reemplazada por una distancia fría, profesional. Ya no la veía como una víctima, sino como un problema, una complicación legal que tenía que resolver cuanto antes. Esa duda en sus ojos le dolió a Clara más que todos los insultos de Vanessa. La crueldad de un enemigo es esperable, pero la desconfianza de alguien que te ha ofrecido su ayuda es una traición que te rompe el alma en 1000 pedazos. Se sintió completamente sola, atrapada en una pesadilla. Estaba siendo juzgada por ser pobre, por ser madre soltera. Su amor por su hijo estaba siendo utilizado como un arma para destruirla. Era la injusticia en su forma más pura. Los funcionarios interrogaron a Clara durante horas. Cada pregunta era una trampa. Cada respuesta parecía insuficiente. Se sintió como una criminal, despojada de su dignidad, obligada a defender lo más sagrado que tenía, su amor de madre. Mientras tanto, Ricardo hizo llamadas a sus abogados. Le aconsejaron que se distanciara del caso, que dejara que los servicios sociales hicieran su trabajo. Cualquier implicación personal podría ser perjudicial para su reputación y sus negocios. El pragmatismo de sus abogados chocó con su corazón. Se sentía un cobarde. Había prometido proteger a Clara y ahora, en su momento más difícil, estaba considerando dar un paso atrás. La culpa lo consumía por dentro. Clara vio cómo Ricardo hablaba por teléfono, paseando nervioso por el salón. Vio la lucha en su rostro y comprendió que estaba perdiendo. El miedo a un escándalo era más fuerte que su promesa. Para él, ella era un riesgo. La caída fue vertiginosa. Había pasado de estar de rodillas limpiando una alfombra a tocar el cielo con la esperanza de un futuro mejor, y ahora se precipitaba a un abismo aún más profundo, un abismo donde podía perder a su hijo. Los trabajadores sociales terminaron su evaluación preliminar. Su veredicto fue un golpe mortal. Dadas las circunstancias y la gravedad de la denuncia, debemos aplicar el protocolo de protección al menor. Tenemos que llevarnos al niño. ¿Llevárselo? ¿A dónde?, gritó Clara con el pánico desbordado. La idea de que le arrebataran a Leo era un dolor físico, una puñalada directa al corazón. No podía respirar, el aire no llegaba a sus pulmones. A un centro de acogida temporal, mientras completamos la investigación, respondió la funcionaria, con una frialdad profesional que era casi inhumana. Es solo una medida preventiva para garantizar su seguridad y su bienestar. La seguridad de Leo. Usaban esas palabras para justificar la mayor de las crueldades: arrancar a un niño enfermo de los brazos de su madre. Clara se abrazó a su hijo con todas sus fuerzas, como si así pudiera protegerlo del mundo. Ricardo intervino, su voz temblando de rabia contenida. «Esto es una locura. El niño está perfectamente cuidado aquí. Su médico puede confirmarlo». Ofreció llamar al pediatra, presentar pruebas, hacer lo que fuera necesario para detener aquello. Pero era demasiado tarde. La maquinaria burocrática ya se había puesto en marcha y era imparable. «Agradecemos su cooperación, señor, pero la decisión está tomada. Volveremos mañana por la mañana para hacer efectivo el traslado del menor». La
frase mañana por la mañana quedó flotando en el aire. Era una sentencia de muerte, una cuenta atrás hacia la desolación. Clara tenía solo unas horas más con su hijo antes de que se lo arrebataran. La desesperación era absoluta. Los funcionarios se marcharon, dejando tras de sí un silencio sepulcral. La mansión, que por un momento había parecido un refugio, se convirtió en una prisión de lujo, un escenario para la tragedia que estaba a punto de ocurrir. Clara se derrumbó en el suelo, abrazando a Leo, que la miraba sin entender nada. Lloraba en silencio, sin lágrimas, un llanto seco y ahogado que nacía desde lo más profundo de su alma rota. Ya no le quedaban fuerzas para luchar. Ricardo la miraba desde el otro lado de la habitación, paralizado por la impotencia. La trama de Vanessa había funcionado a la perfección. Había conseguido envenenarlo todo, sembrar la duda y convertir su acto de bondad en una pesadilla. Se sentía responsable. Si no hubiera acogido a Clara, quizás nada de esto habría pasado. Pero si no lo hubiera hecho, Leo no habría recibido tratamiento. Estaba atrapado en una paradoja, un laberinto de buenas intenciones con un resultado catastrófico. La noche cayó sobre la mansión, pero nadie durmió. Clara se quedó velando el sueño de su hijo, memorizando cada rasgo de su rostro, cada pequeño gesto. Intentaba grabar en su memoria esos últimos momentos de paz antes de la tormenta. Se preguntaba si volvería a verlo, si él la recordaría. El miedo a que su hijo creciera, lejos de ella, pensando que lo había abandonado, era una tortura insoportable. Era el peor castigo que una madre podría imaginar. Ricardo pasó la noche en su despacho, hablando con sus abogados, buscando cualquier resquicio legal, cualquier forma de detener la orden. Pero cada llamada terminaba con la misma respuesta. Debía esperar y dejar que el sistema siguiera su curso. El sistema, una palabra fría y sin rostro que estaba a punto de destrozar la vida de una mujer inocente y de su hijo. La rabia que sentía hacia Vanessa se transformó en una furia helada contra la injusticia del mundo. Al amanecer, Clara vistió a Leo con su mejor ropa. Le peinó el pelo con cuidado, le dio su desayuno favorito, actuaba con una calma extraña, la calma de quien ha aceptado su destino, de quien ya no tiene nada que perder. Cuando el coche de los servicios sociales apareció de nuevo en el camino de entrada, el corazón de Clara se rompió en 1.000.000 de pedazos. El momento que tanto temía había llegado. La hora de la despedida, la hora de la injusticia. Ricardo salió a la puerta con el rostro desencajado. Se sentía un fracasado. A pesar de todo su dinero, de todo su poder, no había podido proteger a los más vulnerables. Se sentía tan inútil como Vanessa había llamado a Clara. La funcionaria se acercó con una expresión compasiva, pero firme. «Señora, es la hora. Por favor, no lo haga más difícil para el niño». Las palabras pretendían ser amables, pero solo añadían más crueldad a la situación. Clara se arrodilló para estar a la altura de su hijo. Le dio un beso en la frente, un beso que contenía todo su amor, todo su dolor y toda su esperanza. «Mamá te quiere más que a nada en el mundo, ¿vale? Nunca lo olvides». Le entregó a Leo su pequeño osito de peluche, el único juguete que tenía. «Él te cuidará hasta que yo vuelva a por ti, y volveré, mi amor. Te lo prometo». Su voz se quebró en la última palabra, pero se obligó a sonreír. Leo, confundido, se aferró a su madre. «¿A dónde vamos? Mami, ¿tú no vienes con nosotros?» La pregunta inocente del niño fue la estocada final. La inocencia rota por la maldad de los adultos. Clara negó con la cabeza, tragándose un sollozo. «Mamá tiene que arreglar unas cosas de mayores, pero volveré muy pronto, mi campeón». Le dio un último abrazo, inhalando su olor, intentando que se quedara grabado en ella para siempre.
Con el corazón destrozado, vio cómo la trabajadora social tomaba la manita de Leo y lo guiaba hacia el coche. Su pequeño se giró una última vez, con los ojos llenos de lágrimas, sin entender por qué su madre lo estaba dejando ir. La puerta del coche se cerró con un sonido seco y definitivo. Clara cayó de rodillas en la grava, viendo cómo el vehículo se alejaba, llevándose con él su única razón para vivir. Un grito de pura agonía se escapó de su garganta. Ricardo corrió a su lado, pero no había consuelo posible. La injusticia se había consumado. La trama de Vanessa había triunfado, y Clara lo había perdido todo. Su caída había sido total, injusta y absolutamente devastadora. Pero en medio de la más profunda oscuridad, el destino a veces enciende una pequeña luz. Y esa luz, a menudo, proviene del lugar más inesperado. La batalla estaba perdida, pero la guerra por la verdad apenas acababa de comenzar. El coche de los servicios sociales desapareció en el horizonte, llevándose consigo el corazón de Clara. Ella permaneció de rodillas sobre la grava, una estatua de dolor petrificada. El mundo se había quedado en silencio, un silencio ensordecedor que gritaba la ausencia de la risa de su hijo, Leo. Ricardo se acercó, pero se detuvo a medio camino, sintiendo que cualquier palabra de consuelo sería una ofensa. ¿Qué se le puede decir a una madre a la que le acaban de arrebatar a su hijo? La impotencia era un veneno que le quemaba por dentro, una frustración amarga y desconocida para él. Clara no lloraba. Sus ojos estaban secos, fijos en el punto exacto donde el coche había desaparecido. Era un dolor demasiado profundo para las lágrimas, una herida interna que la estaba desangrando sin dejar rastro visible. Se sentía vacía, como una cáscara hueca abandonada a su suerte por el destino. Finalmente, se levantó con la lentitud de una anciana. Cada movimiento parecía costarle un esfuerzo sobrehumano. Sin mirar a Ricardo, sin decir una palabra, caminó de vuelta a la casa. La lujosa mansión ya no era un refugio, sino la jaula dorada donde había perdido lo único que le importaba. Se encerró en la habitación de invitados, el cuarto que por unos días había sido un santuario de esperanza. Ahora, las sábanas limpias y la luz que entraba por la ventana le parecían una burla cruel. Se sentó en el borde de la cama, abrazando con fuerza el pequeño osito de peluche de Leo. El peluche todavía conservaba el olor de su hijo. Clara hundió el rostro en él, inhalando desesperadamente ese último vestigio de su presencia. Era lo único que le quedaba, un frágil ancla en un océano de desesperación que amenazaba con ahogarla por completo en cualquier momento. Ricardo llamó a la puerta varias veces, pero no obtuvo respuesta. La oía moverse dentro, un arrastrar de pies lento y desolado. Sabía que ella lo culpaba, y en el fondo, él también se sentía culpable. Su promesa de protección se había convertido en polvo, en una mentira cruel. Las horas se convirtieron en días. Clara se negaba a comer, a hablar. Se limitaba a existir, perdida en un laberinto de dolor y recuerdos. La imagen de la carita, asustada de Leo al ser separado de ella, se repetía en su mente una y otra vez, una tortura sin fin. Mientras tanto, la duda comenzó a envenenar la mente de Ricardo. Sus abogados le llamaban constantemente, pintando un panorama desolador. Una denuncia por negligencia es muy seria, Ricardo. La prensa podría destrozar tu reputación. Tienes que distanciarte de ella. Es lo más inteligente que puedes hacer ahora. Él quería ignorarlos. Quería aferrarse a la convicción de que Clara era inocente. Había visto la crueldad de Vanessa con sus propios ojos. Pero la maquinaria legal y burocrática era implacable, y sus argumentos, basados en la lógica del riesgo, empezaban a calar hondo en su mente de empresario.
¿Y si se había equivocado? ¿Y si, en su afán por ser un héroe, había pasado por alto alguna señal? La idea le repugnaba, pero una vez plantada, la semilla de la desconfianza empezó a crecer, extendiendo sus raíces heladas por todo su ser y envenenando sus pensamientos. Clara percibió el cambio en él casi de inmediato. Cuando Ricardo finalmente consiguió que abriera la puerta, la compasión en su mirada había sido reemplazada por una cautela fría, casi analítica. Ya no veía a una víctima, sino a un problema complejo que necesitaba una solución urgente. Esa distancia en sus ojos le dolió a Clara más que cualquier insulto. La crueldad de Vanessa era esperable. Venía de una enemiga declarada. Pero la desconfianza de la única persona que le había ofrecido ayuda era una traición, silenciosa que le partía el alma en dos, de forma irremediable. Él le hablaba con frases cortas, profesionales. Mis abogados están revisando el caso, me aconsejan que esperemos. El sistema tiene sus procedimientos. La palabra sistema sonaba vacía, una excusa para justificar su cobardía, su miedo a las posibles consecuencias de sus actos. Clara se dio cuenta de que estaba sola de nuevo, completamente sola. Había sido una tonta al creer que alguien como Ricardo, un hombre de otro mundo, podría entender su lucha. Para él, ella era un riesgo calculado, una variable en una ecuación de negocios y reputación que no le favorecía. Una tarde, él entró en la habitación y la encontró mirando por la ventana. «Clara, tenemos que ser prácticos», empezó a decir, con un tono que intentaba ser amable, pero que solo sonaba condescendiente. «Quizás lo mejor sea que busques un buen abogado por tu cuenta. Yo podría...» Ella se giró lentamente, y por primera vez en días, lo miró directamente a los ojos. Su mirada no contenía tristeza, sino un vacío desolador. «Usted también la cree, ¿verdad?», susurró. La pregunta no fue una acusación, sino una constatación, la aceptación final de su derrota. La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «No, claro que no», respondió él demasiado rápido, sin convicción, pero ambos sabían que era mentira. La duda estaba ahí, flotando entre ellos, tan densa y tóxica como el humo de un incendio que lo consume todo. Clara asintió lentamente, una única lágrima rodando por su mejilla. «Gracias por todo, señor, pero ya no necesito su ayuda». Se dio la vuelta, volviendo a mirar por la ventana. La conversación había terminado. El último puente que los unía acababa de derrumbarse. Ricardo se quedó en el umbral, sintiéndose el ser más miserable del planeta. La mujer a la que había prometido proteger acababa de rechazarlo, y con razón. Se había convertido en aquello que más despreciaba, un cobarde que anteponía su comodidad a la justicia y a la verdad. Los días siguientes fueron un infierno de silencio y distancia. Vivían en la misma casa, pero en universos diferentes. Ella, en su planeta de dolor. Él, en su prisión de culpa y duda. La mansión, antes llena de vida, ahora parecía un mausoleo, un monumento a las promesas rotas. Clara pasaba horas en la habitación de Leo, que Ricardo había preparado para él. Acariciaba los juguetes nuevos que él había comprado, la ropa que nunca llegaría a estrenar. Cada objeto era un recordatorio de la felicidad que le habían robado, un puñal que se clavaba en su corazón. Una noche Ricardo no pudo más. La culpa lo estaba consumiendo. Entró en su despacho y cogió el teléfono. No llamó a sus abogados, llamó al centro de acogida donde estaba Leo, haciéndose pasar por un pariente lejano, desesperado por saber cómo estaba el niño, si preguntaba por su madre. La trabajadora social que le atendió fue amable, pero firme. «El niño se está adaptando, señor, pero está muy triste. Llama a su mamá todo el tiempo, sobre todo por las noches». Cada palabra era una nueva vuelta de tuerca en el alma de Ricardo.
un recordatorio de su fracaso. Colgó el teléfono y se apoyó en el escritorio, con la cabeza entre las manos. ¿Qué había hecho? Por intentar hacer el bien, había provocado una catástrofe. Había permitido que le arrebataran un hijo a su madre y ahora, por miedo, estaba dejando que la mentira ganara. Clara, mientras tanto, tomaba una decisión. No podía seguir así, esperando un milagro que no iba a llegar. Si Ricardo no la iba a ayudar, si el mundo entero estaba en su contra, lucharía sola. Por su hijo, encontraría fuerzas donde no las había, aunque fuera lo último que hiciera. A la mañana siguiente, salió de su habitación vestida para salir a la calle. Su rostro estaba pálido y demacrado, pero en sus ojos había una nueva determinación, la chispa de una leona dispuesta a recuperar a su cachorro a cualquier precio, sin importar las consecuencias. Se encontró con Ricardo en el vestíbulo. Él la miró, sorprendido por su cambio. ¿A dónde vas?, preguntó con una mezcla de preocupación y curiosidad. La mujer hundida en la miseria había desaparecido, y en su lugar había una guerrera silenciosa. «Voy a recuperar a mi hijo», respondió ella con una voz firme que no había usado en días. «Gracias por el techo y la comida, señor, pero mi lucha es solo mía. No quiero ser más una carga para usted ni un riesgo para su reputación». Sus palabras, cargadas de una dignidad herida, avergonzaron a Ricardo profundamente. Ella, que no tenía nada, estaba dispuesta a enfrentarse al mundo entero, y él, que lo tenía todo, se había escondido detrás de sus abogados y de sus miedos. «Espera, Clara», dijo él, dando un paso hacia ella. «No tienes que hacer esto sola, yo te prometí». Pero ella levantó una mano para detenerlo. «Las promesas se rompen, señor, lo entiendo. Ahora, si me disculpa, tengo que irme. Mi hijo me está esperando». Clara caminó hacia la puerta principal, con la espalda recta. Cada paso era una declaración de independencia, un acto de fe en sí misma. Estaba a punto de cruzar el umbral cuando la voz de Ricardo la detuvo una última vez, pero esta vez su tono era diferente. «¿Y si te dijera que tengo un plan?», preguntó él. Su voz ya no sonaba dubitativa, sino cargada de una nueva resolución. «Un plan para exponer a Vanessa y demostrar tu inocencia de una vez por todas. Un plan donde la verdad no podrá ser ignorada por nadie». Clara se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. Se giró lentamente, una pequeña y frágil llama de esperanza parpadeando en sus ojos cansados. La duda y el sufrimiento habían llegado a su punto más bajo, pero quizás, solo quizás, la marea estaba a punto de cambiar. La desesperación había forjado en Clara una fuerza que no sabía que poseía. Ricardo, por su parte, había tocado fondo en su propia cobardía y estaba listo para redimirse. La batalla más dura estaba por llegar, pero por primera vez estaban a punto de luchar en el mismo bando. El sufrimiento no había terminado, pero ya no era paralizante. Se había transformado en combustible, en la furia necesaria para enfrentarse a la injusticia. La duda había sido un veneno, pero también el catalizador que obligó a Ricardo a elegir un bando de forma definitiva. Mientras tanto, en el centro de acogida, el pequeño Leo se aferraba a su osito de peluche. Estaba triste y asustado, pero los niños tienen una forma de ver la verdad que los adultos a menudo olvidan. Y él sabía algo, un pequeño detalle que nadie más había notado. Ese detalle, aparentemente insignificante, era la clave de todo. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas, la bomba de relojería que estaba a punto de estallar y hacer volar por los aires la red de mentiras de Vanessa. La revelación estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. La trama de Vanessa había sido casi perfecta. Había conseguido separar a madre e hijo, sembrar la discordia y proteger su posición, pero había cometido un error fatal.
Había subestimado el poder del amor de una madre y la memoria inocente de un niño pequeño. El clímax se acercaba. La confrontación final no sería en un juzgado ni a través de abogados. Sería en un escenario público donde las máscaras caerían y la verdad saldría a la luz de la forma más inesperada y humillante para la villana de esta historia. Ricardo miró a Clara, que seguía esperando junto a la puerta. «Confía en mí una última vez», le pidió, y en sus ojos ella ya no vio duda, sino la furia fría y calculadora que había visto el día que expulsó a Vanessa. El verdadero Ricardo había vuelto. Asintió lentamente, aceptando la tregua, la alianza. Juntos eran más fuertes. La caída había sido brutal, el sufrimiento insoportable. Pero ahora comenzaba el ascenso, la lenta y difícil escalada hacia la justicia y la verdad. La pesadilla estaba a punto de terminar. El plan de Ricardo era audaz y arriesgado. Se llevaría a cabo en la gala benéfica anual de su empresa, un evento lleno de prensa y de la alta sociedad. Era el escenario perfecto para desenmascarar a Vanessa. Clara sentía un pánico atroz. Estar rodeada de tanta gente rica la hacía sentirse pequeña e indefensa. Se aferraba a la mano de Ricardo como si fuera un salvavidas en medio de un océano de miradas curiosas. Él le había asegurado que todo saldría bien. «Confía en mí», le repitió en el coche. «Esta noche la verdad saldrá a la luz y recuperarás a tu hijo para siempre». Esas palabras eran su único consuelo. Vanessa llegó a la gala sintiéndose la reina de la noche. Ricardo la había invitado con la excusa de una reconciliación pública. Ella creía que había ganado, que él había entrado en razón y la perdonaría. Llevaba un vestido deslumbrante y una sonrisa triunfante. Saludaba a los fotógrafos, ignorando por completo la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza. Su arrogancia era su mayor debilidad. Dentro del salón, las miradas se cruzaron. Vanessa vio a Clara junto a Ricardo y su sonrisa se congeló. Una oleada de furia y desprecio la recorrió. ¿Qué hacía esa mujer allí, vestida con ropa elegante? Ricardo ignoró la mirada asesina de Vanessa. Apretó suavemente la mano de Clara, dándole fuerzas. «Es la hora», susurró. La condujo con delicadeza hacia una mesa en primera fila, a la vista de todos. El murmullo se extendió por el salón. Nadie entendía qué hacía el anfitrión con una desconocida, ignorando a su famosa novia. La tensión se podía cortar con un cuchillo. La función estaba a punto de empezar. Ricardo subió al escenario. Las luces se centraron en él. El silencio se hizo absoluto. Empezó a hablar de la fundación, de la importancia de proteger a los inocentes y de luchar contra la injusticia. Sus palabras eran poderosas, cargadas de una emoción genuina. Hablaba de cómo a veces las apariencias engañan y de cómo la maldad puede esconderse detrás de la cara más hermosa y de la sonrisa más encantadora. Vanessa sintió un escalofrío. Cada palabra de Ricardo parecía dirigida a ella, como una flecha envenenada. La sonrisa se le borró del rostro, reemplazada por una máscara de fría inquietud y desconfianza. «Esta noche quiero presentaros a una verdadera luchadora», continuó Ricardo. «Una madre cuyo amor por su hijo es más fuerte que cualquier mentira». Extendió su mano hacia Clara. «Por favor, sube conmigo, Clara». El shock fue total. Clara, temblando, subió al escenario bajo la mirada atónita de cientos de personas. Se sentía como un cordero llevado al matadero. Pero la mirada firme de Ricardo le dio valor para seguir. Vanessa no podía creerlo. Era una humillación pública, una bofetada en toda regla. Se levantó de su asiento, con el rostro descompuesto por la rabia. «Ricardo, ¿qué demonios significa esto?», gritó. Él la ignoró por completo. Puso un brazo protector sobre los hombros de Clara, mostrándole al mundo que ella estaba bajo su amparo.
Esta mujer ha sido víctima de una calumnia cruel y despreciable. ¡Es una mentirosa!, chilló Vanessa, perdiendo toda compostura. Es una cazafortunas que usa a su hijo enfermo para dar pena y manipular a la gente. Yo misma la denuncié por negligencia. La acusación pública dejó a todos sin aliento. Los flashes de las cámaras se dispararon, capturando el drama en todo su esplendor. Vanessa, en su desesperación, acababa de confesar ser la denunciante anónima. «Gracias por confirmarlo, Vanessa», dijo Ricardo con una calma glacial. Su trampa había funcionado a la perfección. Ella misma se había puesto la soga al cuello delante de todos los presentes. El rostro de Vanessa palideció al darse cuenta de su error fatal. Había caído de lleno. Intentó retroceder, balbucear una excusa, pero ya era demasiado tarde. La verdad había comenzado a salir. «La denuncia se basaba en mentiras», afirmó Ricardo, «pero como la palabra de una madre trabajadora parece no valer nada, he traído a un testigo que no puede mentir». Las puertas del salón se abrieron. Una de las trabajadoras sociales entró en el salón llevando de la mano al pequeño Leo. El niño miraba a su alrededor con ojos asustados, buscando desesperadamente el rostro de su madre entre la multitud. Clara corrió hacia él, sin poder contener las lágrimas. Se arrodilló y lo abrazó con todas sus fuerzas. «Mi amor, mi vida», sollozaba. El reencuentro fue tan emotivo que silenció a todo el público. Leo se aferró a su madre, sintiéndose seguro por primera vez en días. Ricardo se acercó a ellos lentamente, arrodillándose también. «Leo, ¿te acuerdas de la señora que fue mala con mamá?», preguntó con suavidad. El niño asintió, con la carita escondida en el cuello de su madre. Señaló con su dedito tembloroso en dirección a Vanessa, que los miraba con un odio profundo, sintiéndose acorralada y expuesta. «¿Te dio algo esa señora, campeón?», continuó Ricardo. La pregunta era la clave de todo su plan, el pequeño detalle que lo cambiaría todo para siempre y que demostraría la verdad. Leo metió la mano en su bolsillo. Con la inocencia propia de un niño, sacó un objeto pequeño y brillante. Lo había guardado como un tesoro, sin saber el poder que contenía ese pequeño objeto. Abrió su puño y se lo mostró a Ricardo. En su palma descansaba un pendiente de diamantes, con un diseño único y exclusivo. Un pendiente que todos los presentes reconocieron al instante. Era la joya que completaba el juego que Vanessa llevaba puesto esa noche. La multitud ahogó un grito colectivo. Todas las miradas se dirigieron a la oreja de Vanessa, donde faltaba efectivamente un pendiente. «Se le cayó a la señora mala cuando le gritaba a mamá», dijo Leo con su vocecita infantil. «Brillaba mucho y por eso lo cogí». La verdad, simple y pura, salió de la boca del más inocente. Vanessa se llevó la mano a la oreja, horrorizada. El pánico se apoderó de ella. No tenía escapatoria. Un niño pequeño, con un simple gesto, acababa de destruir toda su red de mentiras. Pero Ricardo aún no había terminado. Hizo una señal y una pantalla gigante descendió detrás del escenario. «Tenemos algo más que mostrarles a todos esta noche», anunció con voz firme y clara. En la pantalla apareció una imagen de la cámara de seguridad de la entrada de la mansión. Mostraba a Vanessa llegando en su coche el día de la discusión. La imagen era nítida, de alta calidad. Se podía ver perfectamente que llevaba ambos pendientes puestos. La hora y la fecha aparecían en una esquina de la pantalla, sin dejar lugar a ninguna duda. La prueba era irrefutable y contundente. Luego, la imagen cambió. Mostraba a Vanessa saliendo de la casa una hora después. Su rostro estaba desencajado por la furia, y en la imagen se veía claramente que le faltaba un pendiente. La siguiente escena fue la estocada final.
La cámara la grabó deteniéndose unos metros más adelante. Sacó su móvil e hizo una llamada. El registro telefónico confirmaba que llamó a servicios sociales. El rompecabezas estaba completo. El pendiente probaba que estuvo junto a Clara y Leo. La llamada, justo después, probaba que fue ella quien denunció. Su mentira quedaba expuesta ante el mundo entero. Vanessa se quedó paralizada, blanca como el papel. El silencio en el salón era sepulcral, roto solo por los flashes de las cámaras que inmortalizaban su caída, su humillación pública y definitiva. La trabajadora social que había traído a Leo se acercó a ella, con el rostro lleno de indignación. Usar a los servicios públicos para una venganza personal es un delito muy grave, señorita. La gente empezó a abuchearla. Los insultos volaban desde todas partes. Sinvergüenza, manipuladora, mentirosa. Su mundo de lujo y respeto se desmoronaba a su alrededor, pieza a pieza. Intentó huir, correr, escapar del juicio de todas esas miradas. Pero estaba atrapada. Las cámaras le bloqueaban el paso. Cada flash era como un golpe. Cada murmullo, una condena. Ricardo tomó el micrófono por última vez. Su voz resonó con la autoridad de la justicia. Que esto sirva de lección. La dignidad de una persona no tiene precio, y la verdad siempre encuentra su camino. Miró a Clara y a Leo, que seguían abrazados en el escenario. Ya no eran una empleada y su hijo enfermo. Eran el símbolo de la victoria de la bondad sobre la maldad, de la verdad sobre la mentira. Vanessa fue escoltada fuera del salón por la seguridad, entre los gritos y el desprecio de la gente. Había entrado como una reina y salía como una paria, despojada de todo su poder y su estatus. Su caída fue estrepitosa, pública y humillante. Karma le había devuelto todo el daño que había hecho, multiplicado por 1000. Había perdido su futuro, su reputación y su dignidad para siempre. En el escenario Clara lloraba, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Lágrimas que limpiaban todo el dolor, todo el sufrimiento y toda la injusticia que había tenido que soportar durante tanto tiempo. Ricardo la ayudó a levantarse. Puso una mano sobre la cabeza de Leo, en un gesto protector. Los tres, juntos en el escenario, parecían una familia. Una nueva familia forjada en la adversidad. El público se puso en pie y estalló en un aplauso atronador. No aplaudían al millonario, sino al hombre justo. Aplaudían a la madre coraje. Aplaudían el triunfo de la verdad y la bondad. Los trabajadores sociales se acercaron a Clara pidiendo disculpas una y otra vez. El caso queda cerrado, por supuesto. No hay ninguna duda de su inocencia. Puede llevarse a su hijo a casa. Ya está en casa, respondió Ricardo, mirando a Clara con una ternura que ya no ocultaba. La mansión ya no sería una jaula dorada, sino un verdadero hogar para los tres. La revelación había sido brutal, pero necesaria. Había destruido a la villana y había unido a los héroes de esta historia. La justicia, a veces, necesita un escenario para brillar con toda su fuerza. Clara miró a Ricardo con una gratitud que no cabía en palabras. Él no solo le había devuelto a su hijo, le había devuelto la fe en la humanidad, la esperanza en un futuro mejor para ambos. Leo, agotado pero feliz, se durmió en los brazos de su madre. Su pequeña misión en el mundo había terminado. Con su inocencia, había destapado la verdad y había unido dos mundos muy diferentes. La pesadilla había terminado. La luz había vencido a la oscuridad. El clímax había sido doloroso, pero el resultado era un nuevo comienzo lleno de promesas y de la posibilidad de una nueva felicidad. Ricardo, Clara y Leo bajaron del escenario juntos. Dejaron atrás el murmullo de la multitud, los flashes de las cámaras y
Los restos del mundo destrozado de Vanessa caminaban hacia su futuro. La justicia kármica había actuado, la crueldad había sido castigada y la bondad recompensada. El universo, por fin, había reequilibrado la balanza de una forma espectacular y definitiva. La revelación pública no solo expuso una mentira, también reveló la verdadera naturaleza de cada personaje, la maldad de Vanessa, la nobleza de Ricardo y la inquebrantable fuerza del amor de una madre. El escándalo sería la comidilla de la ciudad durante meses, pero para los protagonistas esa noche no fue un final, sino el verdadero principio de sus vidas, el comienzo de una nueva historia. Una historia donde el dinero no definía a las personas y donde un pequeño pendiente de diamantes se convirtió en el símbolo de que hasta el más pequeño puede derribar al más poderoso. El clímax había terminado, pero la emoción aún flotaba en el aire. La caída de la villana fue absoluta y la victoria de los inocentes completa. El melodrama había alcanzado su punto más alto. Ahora solo quedaba construir sobre las cenizas del pasado, crear una nueva vida, una nueva familia, una donde la confianza y el respeto fueran los cimientos de todo lo que estaba por venir. La noche que empezó con miedo y ansiedad terminaba con esperanza y redención. La revelación no solo había cambiado sus vidas, sino que había demostrado que un acto de bondad puede cambiar el mundo. Y en algún lugar de la ciudad, Vanessa estaba sola, rodeada por el silencio de su derrota. El eco de los aplausos para Clara sería la música que la atormentaría por el resto de su vida. La justicia había sido servida, de forma pública, dramática y absolutamente inolvidable. El telón del cuarto acto caía sobre una escena de esperanza, dejando el camino libre para un nuevo comienzo. Tras el estruendo de los aplausos, un silencio íntimo los envolvió. Ricardo, Clara y el pequeño Leo bajaron del escenario. Dejaban atrás un mundo de mentiras que se derrumbaba. La luz de los enfocos se sentía lejana y real. Clara apretaba la mano de su hijo, su ancla en la tormenta. Ricardo caminaba a su lado, un guardián silencioso. El viaje de vuelta a casa fue tranquilo, casi solemne. Leo se durmió en el asiento trasero, agotado, pero en paz. Su respiración suave era la única música en el coche. Clara lo miraba por el retrovisor, con el corazón rebosante. Una gratitud inmensa hacia el hombre que conducía. Ricardo sentía su mirada, una conexión que no necesitaba palabras. La mansión. Lo recibió, pero ya no era un lugar frío. Las luces encendidas parecían darles una cálida bienvenida. «Esta ya no es una habitación de invitados», dijo Ricardo. Los guió a un ala entera de la casa, luminosa y acogedora. «Este es vuestro hogar, si queréis que lo sea». Clara miró los cuartos, decorados con un gusto exquisito. Había una habitación para ella y otra para Leo, llena de juguetes. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran de pura felicidad. Mientras tanto, el mundo de Vanessa se hacía cenizas. Su nombre estaba en todos los telediarios, asociado al escándalo. Sus amigas de la alta sociedad ya no le cogían el teléfono. Los contratos de imagen que tenía fueron cancelados. La denuncia por falso testimonio era solo el principio. El karma le devolvía cada gramo de su crueldad. Estaba sola en un piso vacío, rodeada por el silencio de su derrota. En la mansión, la vida florecía de nuevo. Leo se recuperó por completo. Su risa llenaba los pasillos, corría por los jardines, persiguiendo mariposas. Clara lo observaba, con una sonrisa que había olvidado cómo dibujar. Poco a poco recuperaba el color, la confianza en sí misma. Ricardo la veía transformarse y se enamoraba de su fortaleza.
Compartían cenas tranquilas después de que Leo se durmiera. Hablaban de sus sueños, de sus pasados, de sus miedos. Él descubrió a una mujer inteligente con un gran corazón. Ella descubrió a un hombre solitario que anhelaba una familia. La barrera entre jefe y empleada se había disuelto para siempre. Una tarde, mientras leían en la biblioteca, él tomó su mano. Clara, esta casa estaba vacía antes de que llegarais. Vosotros la habéis llenado de vida, de calor, de risas. Su voz era sincera, cargada de una emoción profunda. Me habéis salvado de mi propia soledad, confesó. Clara sintió su corazón latir con fuerza. Vio en sus ojos el futuro que nunca se atrevió a soñar. Los meses pasaron, convirtiéndose en un año de paz. Clara ya no limpiaba la casa, ahora estudiaba diseño de interiores. Ricardo la animaba a perseguir sus pasiones, a crecer. Se convirtieron en un equipo, en socios, en confidentes. Una mañana, Leo corrió hacia Ricardo con un dibujo. «Mira, papá, somos nosotros tres en el jardín». La palabra «papá» flotó en el aire natural y perfecta. Ricardo lo abrazó, sintiendo una felicidad que nunca creyó posible. Miró a Clara por encima de la cabeza del niño. Sus ojos compartieron una promesa silenciosa. Eran una familia real, forjada en la adversidad. La recompensa kármica no fue el dinero ni el lujo, fue el amor, el respeto y la oportunidad de un nuevo comienzo. Clara había encontrado un hogar y un compañero de vida. Ricardo había encontrado el propósito que le faltaba a su fortuna. Leo había encontrado la seguridad y el amor de dos padres. La alfombra persa manchada fue reemplazada por una nueva, pero la mancha original nunca se limpió del todo. Ricardo la guardó como un recordatorio de que la verdadera riqueza es la bondad y de que un acto de crueldad puede desencadenar un milagro. Un día, paseando por el jardín, Clara se detuvo. ¿Recuerdas el primer día? Tenía tanto miedo. Y yo estaba tan ciego, respondió él abrazándola. Gracias por ver más allá de mi uniforme, Ricardo. Gracias a ti por enseñarme lo que de verdad importa. Se besaron, sellando un pasado de dolor con un presente de amor. Leo corrió hacia ellos, uniéndose al abrazo. Su pequeña familia estaba completa, fuerte e irrompible. La justicia había encontrado su camino de la forma más inesperada. El universo había reequilibrado la balanza. El sufrimiento se había transformado en una felicidad duradera, una felicidad que se habían ganado con creces. La historia de Clara y Ricardo se convirtió en una leyenda, una prueba de que la bondad siempre es la mejor inversión y de que el amor puede nacer en las circunstancias más oscuras. ¿Y tú qué harías en el lugar de ellos? Cuéntanoslo en los comentarios.